Bueno, ya estaban, la fotografía de esta gira que el presidente Alberto Fernández está encabezando por Europa con un eje central, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y un pedido al fondo y un apoyo para este pedido, la eliminación de las sobretasas. ¿Esto será posible? La pregunta se la trasladamos a Julia Estrada. Julia, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente es una gira 100% económica, 150% económica. Está allí el presidente Alberto Fernández, acompañado de su ministro de Hacienda, Martín Guzmán, yendo a ver cuánto puede conseguir en materia de apoyos frente al Fondo Monetario Internacional. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué está en Europa si el FMI es Kristalina Georgieva? Bueno, en realidad los principales votantes, los que tienen poder de veto en las sillas, en el board del Fondo Monetario Internacional, son países como los que está yendo a ver Alberto Fernández. Estoy hablando de Portugal, estoy hablando de España, estoy hablando de Francia. Acá tenemos algunas imágenes que acompañan efectivamente la gira del presidente, en donde pasó revista ya por 3 países muy importantes. Fue a ver también al Papa y va a ver al primer ministro italiano. Efectivamente lo que tenemos es una discusión que uno podría decir, estamos discutiendo la nota al pie. ¿Por qué digo la nota al pie? Y porque estamos discutiendo sobre tasa, es decir, en el medio de la pandemia, en un mundo que se vino abajo, en un mundo en el cual a los países pobres el Fondo Monetario Internacional les está diciendo: a vos te condono la deuda, y a los países de ingresos medios, como es el caso argentino, bueno, les sigue cobrando sobretasas. Entonces, esa nota al pie que parece, bueno, ¿cómo decirlo?, discutir el margen, finalmente es relevante porque el Fondo Monetario tiene que flexibilizar su postura, y a eso fue Alberto Fernández ahí a Europa, a lograr el apoyo de estos primeros mandatarios para que Argentina pueda luego ir al fondo y decirle: yo ya tengo el apoyo y no solo quiero sobretasas, sino tal vez quiero algo más que eso. Vamos a ir a ver las placas, en donde primero quiero mostrarles ¿cuál es la discusión en finito? Hay muchos datos, pero vamos a ir de a poco. Argentina le debe al FMI, yo sé que nos desembolsaron 44.400 millones de dólares, ¿bien? Cualquiera tiene hoy eso en la cabeza, pero ¿qué pasa? Hay intereses. Hay intereses por unos 7.775 millones de dólares. Por ende, la deuda de Argentina con el fondo es más alta. Estamos debiendo unos 52.185 millones de dólares. Y eso ya empieza a ser un problema. ¿Y por qué es un problema? Y porque nos están cobrando más caro. Nos están cobrando más caro, entre otras cosas, porque Macri pidió más plata que la que le correspondía pedir. Esta es la sobretasa. El FMI cobra una tasa base de 0,05%. ¿Qué es eso? Eso es el promedio de las tasas que pagan los bonos de los estados más grandes. Por ejemplo, el bono del Tesoro de los Estados Unidos. Es una tasa muy baja, 0,05, ¿bien? ¿Por qué? Y porque hay mucha liquidez y porque están prestando barato. Ahora, 3% es lo que el FMI nos está agregando a esa tasa base, que es bastante, 3%, por 2 cosas. Primero, porque pedimos el 1.300% de nuestra cuota. No nosotros hoy, sino que lo hizo Mauricio Macri. Es decir, a lo que le correspondía prestarle a la Argentina, se le prestó 1.300% más. Eso ya tiene un sobrecargo adicional, porque te presto más de lo que te podés bancar en algún punto. Y otra cosa, estamos renegociando, por ende vamos a devolverle la plata al fondo en más tiempo que lo pautado. Entonces el FMI dice: bueno, a vos Argentina te corresponde 0,05 más 3%. Lo que dice Martín Guzmán, lo que dice el presidente es: esto es muy caro, nosotros no podemos pagar esto, te pido 0,05 más 1%. Fíjense que no es un pedido de condonación de deuda, es un pedido de bajar la sobretasa. Bueno, aparentemente hay apoyos. Portugal, acá lo puse acá abajo, fíjense qué curioso, Portugal pagó con sobretasa. Portugal le pagó al FMI más caro los intereses porque pagó el precio que el FMI le impuso en ese momento. Ahora, el primer mandatario portugués, y esto es muy relevante, dijo: yo sé que nosotros pagamos de más, pero lo que está pidiendo la Argentina ahora tiene sentido. Vamos a apoyar a la Argentina, por eso ahí Alberto Fernández se llevó un apoyo muy relevante. ¿Cuánto se podría ahorrar la Argentina? Entre 3.000 y 4.000 millones de dólares si logra esta discusión, que yo digo que es la discusión de la nota al pie, pero es relevante. ¿Esto resuelve el problema de deuda argentino? No. ¿Esto resuelve la sostenibilidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Tampoco.
¿Es relevante? Sí, pero no es toda la discusión de la deuda. Fíjense lo difícil que es el mundo, incluso en pandemia, cuando quizás podríamos poner la pelota más arriba y decir, y discutamos mejor los plazos, 20 años, 30 años, 40 años, ¿por qué tengo que discutir la sobretasa? Bueno, así están funcionando hoy las instituciones multilaterales en un mundo muy desigual y muy que castiga a los países emergentes. Vamos a la placa que viene. Yo quiero ir a la otra discusión, porque fue Alberto Fernández a Europa para ver qué pasa con el FMI, pero tenemos otro problema. El 31 de mayo, Argentina tiene que pagar 2.400 millones de dólares. Aparte, a otros países, que son los países que integran el Club de París, en donde particularmente no es Francia la más relevante. Ahí tenemos un fuerte peso de la deuda en Alemania, en Japón, en Holanda, en España. Francia no es la más relevante, pero bueno, en general el Club de París articula en relación a la posición de Francia. Y la discusión es, ¿Argentina va a defaultear? Bueno, hay una gran cantidad de economistas de derecha que está diciendo Argentina va a defaultear otra vez en su historia. Bueno, no, Argentina no quiere defaultear y ya logró que muchos de estos presidentes le dijeran, ok, está condicionada la discusión del Club de París a que vos arregles con el fondo, pero te esperamos. Y aparece la idea de waiver, que es una especie de perdón, es una idea de te espero aunque no pagues, pero que no es default. No vas a ser un país que no paga, vas a ser un país que, como está discutiendo su deuda, le van a esperar a que discuta con el FMI. Macron apoyó a la Argentina en esta discusión también, condicionando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, vamos a la última, que me parece que, yo les decía, estamos discutiendo la nota del pie. Bueno, ¿cuál es el cuerpo del texto más importante? Esto que ven acá, que es complejo, pero lo explicamos rápido, que es qué pasa si Argentina negocia con el FMI pagarle la deuda, por ejemplo, en 10 años. Digo, 10 años es lo que está hoy sobre la mesa. No hay otra opción. No es que te dicen, bueno, si no llegas en 10, te damos 15. Esa opción no está existiendo hoy. Y muchos de los que integran el equipo de negociaciones dicen, no sabemos cómo hacer para que el FMI nos dé otra posibilidad. Por el momento tenemos una negociación que va de 2021 a 2030. Las barras azules es lo que Argentina ya negoció y ya se comprometió a pagarle a los acreedores privados. Esto es lo que negoció Martín Guzmán allá por septiembre del 2020. Si se fijan, tomo una fecha, 2026. Cada vencimiento solamente de las barras azules con los privados, con gente como BlackRock, acumula unos 11.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares. Es un montón. Ya la economía argentina sabe, todos sabemos, todos y todas, que esta situación va a requerir que refinanciemos. Si a eso le agregamos el FMI, las barras rojas en 10 años, ¿por qué aparecen las barras rojas fuertes? Y porque se concentra. Si hacemos un periodo de gracia cortito hasta el 2025 y después concentramos vencimientos, vamos a terminar pagando estas locuras. 20.000 millones de dólares por año en 2026, 2027, 2028. Lo que dice la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es, a ver, esto en algún momento tampoco es sostenible. El próximo gobierno se tiene que sentar con el FMI y le tiene que decir, no puedo pagar. ¿Tiene sentido encarar una negociación en la cual todos sabemos que nos vamos a tener que volver a sentar sin poder repagar? Dejo la pregunta en el aire, me parece que este es el eje de la discusión. Las sobretasas están muy bien y claramente hay que negociarlas, pero el eje de Argentina es en cuánto tiempo le puede volver al FMI lo que tomó Mauricio Macri.